Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Salve o ave, querido Bruno. Hoy no se habla de otra cosa en las últimas semanas, en los últimos meses, la revolución en Libia. Sí, pasa que esta es otra Libia. Esto es con V, ¿verdad? La que presentamos sí. Esta noche. Esta es con V porque estamos hablando de una mujer que no sé yo si valdría toda una nación o un imperio, ¿eh? Decían que era guapísima. Lo decían de todas, fíjate. Cleopatra era guapísima. Y era feísima. Bueno, feísima para nosotros, mismo tenía su aquel. Cuando vemos los cuadros de Rubens, por ejemplo, pues las tres gracias no son nada graciosas a día de hoy. Eran otros conceptos. Hipatia también era hermosa. Quién sabe si pero esta era de verdad. Esta seguramente era de verdad. Hipatia, digo. ¿Hipatia? Sí. Bueno, y la actriz sí era bastante guapa. La de verdad no lo sé. Bueno, ya solo con lo que pensaba y lo que decía es suficiente. Exacto, es que ahí está la cuestión. A veces se es hermoso por las capacidades, por la inteligencia. Debía ser siempre, ¿eh? Bueno. Debía ser siempre, pues ojalá. Debería ser así. Bueno, Livia Drusila. Estamos ya en Roma otra vez, que llevábamos varias semanas sin hablar de Roma y estabas tú cabreado. Ya, sí, me estaba fastidiando y encima volvemos a Roma por la Puerta Grande con un personaje que también, la semana pasada veíamos a Sargón, que tú decías, es como una especie de gran desconocido. Pues en la historiografía romana, yo por ejemplo, de hecho, soy especialista en periodo augusteo, y en Augusto, en Mecenas, en Agripa, pero se suele prestar muy poquita atención a esta mujer, que por ejemplo, yo creo que a la gente le puede sonar por la obra de Robert Graves, como se la llama, ¿no? La mujer cuya mente nunca descansaba, siempre estaba urdiendo algo. Vamos, pero la pintaba mala, ¿eh? Claro, era mujer, es decir, en esa época, si una mujer era inteligente, iba a utilizar su inteligencia para el mal, una cultura completamente machista y convencida de ese machismo, no eran simplemente unos abusones, es que ellos incluso lo razonaban o lo argumentaban. Pues Livia solo podía ser una ama de casa y una madre. Si era algo más, había que tener mucho cuidado porque su ambición no iba a tener freno. Bueno, con apenas 15 años se casó por primera vez. Sí, porque tuvo la mala suerte de que su padre apoyara a los asesinos de César. El problema es que cuando en el año 43 Bruto y Casio son derrotados en Filipos por las fuerzas de Octavio y de Marco Antonio, pues el padre se tiene que suicidar. ¿Qué pasa con ella? Ya se queda, entre comillas, desamparada, necesita un tutor legal y necesita, digamos, entre comillas, cambiar de familia, aunque... 3 veces mayor que ella, casi, ¿eh? Sí. Era 27 años mayor que ella. Tampoco era extraño en esa época, porque si un hombre se casaba con 30 años, pues, con una mujer de 15, y la mujer se le moría en el parto, dando a luz, que era muy normal, pues el hombre seguía casándose una y otra vez, hasta que no pudiese más. Livia era una niña, tenía 15 años, pero ya para aquella época, con tener la regla, ya era un signo inequívoco de que ya era una mujer. Podía tener hijos, por tanto tenía que casarse. Y de hecho, en el año 42, da a luz un hijo. Es decir, no pierden el tiempo. Da a luz al hijo de Tiberio Claudio Nerón, que se llamará Tiberio Claudio Nerón, y que para todos es conocido como el emperador Tiberio. Y después conoce, seduce y conquista a Octavio. Sí, también tiene problemas con su marido, porque su marido era lo que se viene llamando un chaquetero. Apoyó a César, luego apoyó a los asesinos de César y después apoyó a César. Pero en este último caso prestó su fuerza a Marco Antonio. Marco Antonio y Octavio acabaron peleándose. Y de hecho ella tuvo que salir, entre comillas, por piernas, pero literalmente por piernas, de la ciudad de Roma. Cuando vuelve en el año 39... Cayo Julio César Octaviano es el hombre fuerte, se ha hecho heredero de toda la tradición de César y parece ser que la conoce, y ahí, por lo poco que nos dicen las fuentes, sobre todo Suetonio y Tácito, un auténtico flechazo. Un flechazo de esos, digamos, de película romántica. Se enamora. Un hombre que se supone que se controlaba tanto. En Roma, la película. Exacto, fíjate, enamorado. El amor en Roma. Un hombre que se cuidaba tanto, que se controlaba tanto, y sin embargo cae bajo los encantos físicos, aparentemente físicos, de una mujer que Ovidio, por ejemplo, en sus Pónticas, en el libro tercero, nos dice que además era amable, era buena, que tenía toda una serie de cualidades de carácter muy agradable.
¿Y cómo es su relación con él? Pues de lo más curiosa, porque sí se quedó embarazada de Octavio, aunque bueno, también el mismo Octavio llegó a decir que Druso, el segundo hijo de Livia, era hijo suyo, cuando había nacido 3 meses después de casarse. Es decir, Livia ya estaba embarazada. Fue un escándalo en su época, y de hecho se llegaba a bromear sobre eso. Le hacían unas coplillas a Octavio diciéndole: a los hombres afortunados les nacen hijos de 3 meses. Sin embargo, a Augusto el que después fue Augusto, no le molestó, siguió con ella. Livia se quedó embarazada de él, tuvo un aborto, no volvió a quedarse embarazada, jamás le dio un hijo, y sin embargo no se divorciaron cuando hubiese sido lo lógico. Estamos hablando de Octavio, de Augusto ya, de un hombre que crea una serie de leyes en contra del celibato. Obligaba a los patricios y a los ciudadanos romanos a casarse y tener hijos, porque el Estado romano necesitaba hijos romanos. Sin embargo, no está dando ejemplo con su mujer, y continuaron juntos más de 50 años, más de medio siglo. Caray, hicieron bodas de oro, ¿no? Exacto, sí. Y además, por lo que nos cuenta también Dion Casio, pero como digo, sobre todo Suetonio en la vida de Augusto, o en la vida de Tiberio también, Tácito en los Anales, llegaba realmente a confiar en ella. Y esta mujer era como una especie de poder en la sombra, le aconsejaba a su marido. Ella era la que decidía con quién casar a los miembros de la familia imperial. Eso parece una tontería, ¿no? Es una casamentera, es propio de mujeres. No, lo que está decidiendo son las clientelas y las alianzas políticas que va a tener el futuro emperador, bueno, y el mismo emperador que está rigiendo los destinos de todo el dominio romano. Es decir, ya se está reconociendo una capacidad sobrenatural que incluso le reconocerá Augusto más tarde. Al margen de las diosas, fue la primera de las mujeres que tuvo representación escultórica. Bueno, no, ya había pasado con Cloelia y con Cornelia, la madre de los Graco. Lo que pasa es que lo de Livia es más extraño. Tanto Livia como su cuñada Octavia empiezan a ser representadas en moneda. Algo extrañísimo. Se le dedica, pues como tú dices, una estatua. Y por primera vez en la historia romana, por primera y última vez, tanto a Livia como a Octavia se le da la sacrosantidad tribunicia. La gente no sabrá lo que es, pero es una cualidad que tenían los tribunos de la plebe, una magistratura, un cargo político muy importante. Básicamente ella se convierte en una especie de ser intocable, tanto física como legalmente, y se convierte, menos por ciertos poderes, el ius suffragi, es decir, ella no podía votar ni ser votada, se convierte en un varón. No necesita tutela legal masculina. Ella puede testar a voluntad, puede disponer de sus bienes a voluntad, y no necesita autorización de nadie, ni de su propio marido, ni de sus hijos. Es algo extraordinario y, como digo, solo pasó esa vez en toda la historia romana. Antes hablábamos de Grace, pero también en Suetonio y Tácito la pintan un poquito trepa a ella. Claro, como mujer inteligente que demostraba esa inteligencia y que no la ocultaba, pues siempre existía ese miedo de que su pasión no iba a conocer ninguna barrera, y bueno, pues iba a alcanzar pues el bien, o en este caso el mal. Por lo que se dice, Tiberio, es verdad que era una especie de, ni siquiera secundón, era el último de una fila enorme de aspirantes al trono. Sin embargo, todos los sucesores de Augusto van falleciendo. Fallece Mecenas, su propio sobrino, el propio sobrino de Augusto, un hombre joven. Fallece el mismísimo Agripa, es verdad que Agripa era mayor. Fallece Druso, el hermano pequeño de Tiberio, pero que sin embargo parece que era preferido a los ojos de Augusto. Fallecen Lucio y Gayo César, los nietos. Empieza a morir todo el mundo. Incluso se llegó a decir que ella había envenenado a su propio marido. Y de ella también parece que el pueblo romano quería en algún momento que le llamaran y le denominaran madre de la patria. Eso es lo que nos dice sobre todo Suetonio. Como fue una mujer que disponía de unas enormes riquezas, parece ser que fue muy generosa con el pueblo. Plinio, por ejemplo, nos habla del pórtico de Livia en la Suburra. Se llegó a decir que es que el mismo pueblo, también es verdad que siempre se dice que es el pueblo el que lo pide. Si lo pides tú, quedas muy mal. Si lo pide el pueblo o el mismo Senado, no te queda más remedio, por humildad, ¿verdad?, que aceptarlo. Pero se la llegó a postular para ser Mater Patriae, la madre de la patria. Un título que no daba ningún poder efectivo, pero que solo había tenido Augusto, que era Pater Patriae. Algo
que la mentalidad de los romanos era considerarla algo así como, pues casi como la diosa Venus, o como Rómulo y Remo, ¿no? Entre comillas, que eran los padres de Roma, sobre todo Rómulo, pues como el inicio, el origen de Roma. Pero no era ninguno de ellos, era una mujer, la madre de la patria, Livia. Livia Augusta, Livia divina. Que ha sido nuestra protagonista esta noche. Ignacio Monzón, muchísimas gracias por presentarnos y contarnos cosas sobre ella. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Chao. Encantado.